Y ahora vamos a proseguir con Working with Data, o sea, vamos a trabajar con datos ahora. Bien, dice, la data puede venir de forma variada en los shapes y forms. Bueno, la data puede venir de forma variada en los shapes y forms. Ah, Dealing with data, bueno, la data de forma incorrecta, el formato incorrecto puede resultar en data perdida o corrupta. En esta lección vamos a aprender a chequear los dos tipos de datas guardadas, en todo caso almacenadas en una variable. Eh, Aquí tenemos que unir los tipos de datos con su respectivo tipo de dato, ¿no? En el caso de string, habíamos hablado de que los strings son positivos, negativos y ceros. Eso quiere decir, son números enteros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que seleccionar ese que dice 365, que es el único que es un número entero positivo. Eh, Perdón, ¿qué estoy haciendo? Estoy con sueño todavía. String. El entero va en la parte de acá donde dice integer. El string es una cadena de texto, que sería este de acá, que va a ladín entre comillas. ¿Ok? Todo lo que esté entre comillas es un string, es una cadena de texto. Luego el integer, que ya lo había visto hace un momento, y los float, que vienen a ser los números con decimales positivos y negativos. Verificamos y es correcto. Luego, selecciona el integer. El integer son números enteros, positivos, negativos y ceros. Este número que está aquí, entre comillas, definitivamente no es un integer, este menos, una cadena de texto. Este 9.57 es un float, no es un integer. Por lo tanto, este de aquí, 530, es un integer. Tenemos que estar seguros de lo que tenemos que marcar porque en la programación te equivocas en una coma, te equivocas en un punto, te equivocas en un solo dígito y tu código no va a arrancar. Dice que ¿cuál es el output de este código? ¿Cuál es la salida de este código? Ok, tenemos que la variable A está almacenando note, la variable B está almacenando book, y bueno, aquí está sumando print A más B, entonces va a salir aquí un texto junto que va a decir notebook, este de acá. El código debajo resulta en un error. Tú no puedes añadir un número a una string, a una cadena de texto. Vamos a ver qué sale acá. A ver. ¿Podrías arreglar el código de salida del número 11? Ok. Quiere que salga el número 11, o sea que le quite estas comillas. Vamos a quitarle las comillas para ver qué sale ahí. Entonces, dice que aquí, al momento de guardar o almacenar en la variable A el número 3, todo bien. En la línea número 2, al almacenar en la variable B, entre comillas, como una cadena de texto, como una cadena de texto del número 8, va a resultar en un error. Y luego aquí print A más B no va a sumar 11, eso definitivamente no va a pasar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Dice traceback. Ok, aquí está el archivo y bueno, la línea número 3. Este aquí es el error. Claro, estoy tratando de sumar un integer con un string. Ese es el error en realidad, porque yo puedo poner acá lo que sea dentro de entre las comillas y está bien en realidad, está almacenando algo, pero el tema está cuando yo quiero sumar papa con leche. Aquí A más B no va a poder sumar porque no es lo mismo, ¿no? No se trata de dos integers sumándose y no se trata de dos strings sumándose, no se trata de dos floats sumándose. Por lo tanto, eso está erróneo. Lo que podemos, para corregirlo rápidamente y en básica de programación, aquí lo que tenemos que hacer es quitarle las comillas. Y de esa manera vamos a obtener el número 11 como nos están pidiendo. Vamos a retirar esto y ahí está. Ese es el resultado final. Guardamos y volvemos a la pantalla anterior donde nos pedían que el número 11. Continuamos. ¿Por qué nosotros necesitamos los tipos de data? A ver, dice acá,
para comentar y explicar cómo deberían ser ignorados por la computadora. Computadoras almacenan y tienen diferentes tipos de datos y tipos de datos en diferentes formas. Eso es correcto. Luego, la data puede venir hacia ti en un formato incorrecto. Tú puedes usar el tipo el type con con los paréntesis, que es una instrucción que chequea la data, el tipo de data almacenada en una variable. ¿Cuál es la variable que almacena balance? La variable que almacena balance. Ok, ese de ahí es un tipo de dato string. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Bien, acá dice, vamos a ejecutar un código de salida de tipo de dato almacenado en unas variables. Aquí tenemos a City, que es Berlín, que dice que almacena un string, es correcto. Age, que almacena el número 42, es un integer, y balance, que almacena un float. Luego le vamos a colocar al print. Vamos a concatenar este código para saber qué es lo que está almacenando. Entonces, aquí me dice que estaría arrojando este código, esta etiqueta. Class int, class float, class str. Vamos a probarlo. ¿Es correcto? Entonces, el tip o el type, como quieran llamarlo, te dice qué tipo de variable, o sea, qué tipo de data es esa variable. Interesante, no lo sabía. No lo sabía. El tipo de variable, ok, muy bien. Podríamos agregar de repente un binario, ¿no? Un código, a ver, vamos a ver. Un código binario, perdón, un booleano. Vamos a ver acá si podemos almacenar un booleano. Bien, vamos a guardar esta parte de aquí y listo. Vamos a seguir con lo siguiente. ¿Cuál debería ser el código de salida? Aquí tenemos a balance que tenemos un float, un número con decimales, y aquí nos está pidiendo mostrar en pantalla qué tipo de data es. Es un class float. Completa el código de salida de tipo de dato almacenado en esta variable. Ponemos print y tipo. Entonces aquí nos va a arrojar que esto de aquí es un integer. Luego dice, ¿por qué nosotros usamos tipos de datos para enviar un mensaje a la pantalla? No, para decirle a la computadora cómo almacenar eh, Behalf. Bueno, cómo almacenar el tipo de dato, ¿ok? Y el valor. El código que retorna un error, porque este código retorna un error, ¿ok? Budget es 200, muy bien. Expenses 180. Ya, bueno, que aquí como le están haciendo una operación, esta, esta, esta operación va a retornar un error porque este de aquí, el expenses, la línea número 2, está como un string. Entonces vamos a ver si tú no puedes multiplicar with string. Ok, dice, tú no puedes hacer una operación matemática con string, falso. Budget debería almacenar un float, no, tampoco. Saving es una variable inválida como nombre, tampoco. Budget debería almacenar un integer, ok, eso sí es. Pero este de acá es. A ver, ¿sabes? Un inválida variable name. Pero, ok, no se pueden realizar operaciones matemáticas. Ah, bueno, pero es que tenemos el menos, ¿no? Solamente con los strings podemos sumar. O sea, podemos concatenar con la operación más. Nada más que esa operación. Bien. Bueno, bueno, bueno. Ahí estuvo algo como que he aprendido recién. Bien, la división de dos integers, de dos números enteros, siempre produce un float. Sí, eso es cierto. La división siempre va a producir un float porque va a botar un decimal, que hay un residuo. Vamos a verlo. Va a botar un 2.0. Acá tenemos que tenemos las variables
y tenemos aquí que la C está arrojando el resultado. Es aquí en la clase float. Muy bien, vamos a guardar esto y seguimos. ¿Cuál debería ser la salida, el código de salida? Bueno, acá tenemos dos variables que están almacenando estos números y vamos a tener un código de salida acá entre 9 entre 3. Entonces va a salir un 9 entre 3 de tipo de data float 3.0. Completa el código que se muestra en el tipo de dato. Y para que muestre el tipo de dato, ok, acá tenemos que agregarle solamente type. Bien, acá nos está diciendo que la lección está aprendida. Buen trabajo, tú has aprendido el tipo de dato, la instrucción tipo o type que es usado para chequear el tipo de dato. La división de dos integers siempre produce un float. En la siguiente lección vamos a aprender cómo convertir la data desde un tipo de dato a otro tipo de dato.